La arquitectura es, de alguna manera, una de las bellas artes que mayor compromiso guarda con la sociedad. Hoy veremos, con los ojos de Teodoro González de León, un compromiso con la estética. Antes, solo los monumentos, entendidos como templos, etcétera, eran considerados como arquitectura. Es decir, donde se llamaba al arquitecto para que hiciera una obra y representara un lugar, ¿no? Que fuera el símbolo del lugar, el símbolo del tiempo o el símbolo del patrono del lugar, ¿no? Del patrón. La arquitectura, digamos, civil a nivel habitacional siempre se consideró como una labor baja, que la hacían gentes con es con el movimiento moderno. Cuando Le Corbusier dice la habitación es la nueva catedral, ¿verdad? Y con eso quiere decir que hay que recuperar toda la ciudad para diseñarla y que sea una obra de arte. Porque las gentes que hacían la vivienda antes la hacían bien, la hacían con una tradición de hacer bien, aunque no fueran arquitectos, ¿no? Pero eran maestros de obras preparados que hacían bien las cosas. Eso se perdió. Y ahora se hace una imitación de la vivienda de la clase media, que es todo lo que nos rodea, ¿no? Sí. Todo lo que nos rodea. Y lo malo es que es en todas las ciudades de México. ¿Y es en México particularmente o es...? Toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Igualita, además se repite el mismo patrón. Es el crecimiento espontáneo de gente que no tiene la tradición de hacer una buena vivienda. No hay quien la haga. El artesano ya no existe, ¿no? Sí. Y por otro lado, lo de la clase media lo está haciendo profesionales muy mal preparados o subprofesionales, ¿no? Si la falta de conciencia a nivel colectivo hace que la ciudad sea fea, porque nadie le importa, nadie exige que una fachada no sea agresivamente fea, ¿no? Sea descuidada, mal hecha, o se esté cayendo y el propietario no la repare, ¿no? Es decir, una conciencia de la fachada pública, es decir, de lo que tu casa ofrece al exterior, ¿no? Como cara, para que tu entorno todos los días sea bueno. ¿Crees que existe una escuela mexicana de arquitectura? Creo que hay obras, no hay escuela. Hay obras aisladas, algunas muy buenas, otras regulares, pero no sé qué las emparenta, porque si tú te empiezas a analizarlas, esas que son importantes, ves que no tienen nada en común. Entonces, ¿por qué hablar de escuela? ¿Cuándo decidiste que ibas a ser arquitecto? ¿Te gustaba estudiar arquitectura? No tuve problema, digamos, existencial de vocación, que ahora pues, todos mis hijos lo tuvieron, y veo que es muy común, ¿no? Sí. Es más reciente este fenómeno. Pero en mi caso, simplemente me veo entrando a la escuela de San Carlos y ya. No tuve el menor problema de decidir, simplemente estaba yo estudiando arquitectura y se acabó. Algún antecedente familiar no tengo, ningún arquitecto pariente, ni conocía a ninguno en mi juventud. Lo que sí, pinté. Y eso sí, desde los 12 años. Sí. Y después tomé clases de pintura a los 13, 14.
inclusive la carrera de arquitectura la llevé con clases de grabado en la Escuela de San Carlos, porque estaban unidas las dos escuelas, las de artes plásticas, que era maravilloso. Esa es la verdadera hermana de la arquitectura, ¿no? Las artes plásticas. Cuando acabé la escuela, una beca en el gobierno de Francia, me inscribí a la Escuela de Bellas Artes de París. Ajá. Me pareció horrenda. En ese tiempo era muy anquilosada la escuela. Por ejemplo, Le Corbusier estaba prohibido. ¿Cómo? Pues claro, en ese tiempo todavía en la Escuela de Bellas Artes de París se hacía una arquitectura pompier, lo que se llaman ellos pompier, es decir, de bombero, de gusto de bombero, lleno de... Y después me inscribí en la Escuela de Trabajos Públicos para ver si aprendía algo de concreto. Fíjate qué curioso. Concreto. Desde esa época. Sí. Me pareció totalmente especializada. Es una escuela maravillosa esa, que ha preparado ingenieros y técnicos estupendos. Francia se ha distinguido siempre por los ingenieros. Entonces fui al comité de becas a preguntar, bueno, a mí realmente lo que me interesaría es trabajar con Le Corbusier. Y en ese tiempo necesitaban personal porque Le Corbusier recibía el primer gran trabajo de la posguerra, que era el edificio de Marsella, donde él consagra todas las ideas sobre la nueva catedral del hombre, la habitación. Y hace ese gran edificio de Marsella que es paradigmático, que es maravilloso, ¿no? Yo asistí a ese, bueno, inclusive fui supervisor de obra de ese edificio. Ah, ¿sí? Fue una experiencia realmente extraordinaria, el contacto directo con él, porque él trabajaba en la mañana en su casa, donde pintaba, escribía y contestaba cartas. A la 1 comíamos y a las 2 ya estábamos en el taller del centro de París, haciendo arquitectura. ¿Tu regreso a México después de eso? ¿Qué pasó? Y como al año, un industrial mexicano, que es padre de Daniel Catán, el músico, buscaba unos arquitectos jóvenes para hacer una gran residencia en las lomas de Chapultepec. No quería que fuera ningún arquitecto conocido, sino jóvenes que tuvieran impulso. Entonces yo tenía un pequeño despacho con Armando Franco, con el que hice el primer plano de la ciudad universitaria, que después ganó y fue el origen de la ciudad universitaria, ¿no? Pero nos llamó y nos daba sueldo. Mensual. Nos alquiló mensualmente para hacer su casa. ¡Qué maravilla! Casa que duramos 3 años en hacer. ¿3? ¿Por qué tanto? Porque cambiábamos, porque poco a poco empezó a crecer el proyecto y entonces se nos ocurre, ¿por qué no hacemos la casa prefabricada? Entonces, una locura, una residencia de 1.500 metros cuadrados, hacerla prefabricada, hecha en una fábrica. Parte en su fábrica. ¿Y el señor no decía nada? Todas estas estaba cosas. Feliz. Ay, qué maravilla. No, fue un mecenas maravilloso. No, él estaba enloquecido y hacíamos los paneles de los muros que se movían con tornillos. Fue una penetración a la construcción invaluable para un joven. Sí, aprendí lo que es la construcción, pero con mis manos. ¿Cuáles eran tus primeras preocupaciones? Mis preocupaciones eran las mismas del movimiento moderno. Una nueva plástica que estaba conectada con el cubismo y todo relacionado con la industria. Una arquitectura que se pudiera hacer industrialmente. La poética del movimiento moderno estaba basada en eso. Le Corbusier y todos los maestros, es decir, basaron su poética, porque era en el fondo una poética. No era cierto que eran objetos industriales, era la poesía del objeto industrial. Es lo que hizo el movimiento moderno, ¿no? Y creo que el movimiento moderno vio en esas imágenes del mundo nuevo, del mundo industrial,
que son formas que salieron por ahí y las toma la arquitectura moderna y las recrea, ¿no? Eso me interesaba brutalmente hasta los años 70, hasta que empecé a manejar otro tipo de formas, un poquito más pesadas, con otra, donde el muro empieza a soportarse, ¿no?, en el piso, a tener más peso la obra, ¿no?, que la ligereza. Antes hacía cosas de fierro. ¿Qué cosas fuiste descubriendo? Cómo se construye. Que eso pues, es un oficio que aprendes penosamente con el tiempo. Le Corbusier decía, en arquitectura no hay Mozart. No. La obra sale cuando con mucha experiencia, con mucho trabajo. Y tiene razón. Eso, si tú analizas la obra de casi todos los creadores, la obra arquitectónica, cuando empiezas a ver que ya se parece a lo que él hace, ¿no?, que ya tiene un lenguaje propio, es como a los 45 años. La arquitectura se alimenta de arquitectura, ¿no? Como el arte se alimenta del arte, ¿no? Entonces, en la medida en que tú veas mucho arte, se te va metiendo. ¿Y qué me interesó en los 60s, en los 50s? Me interesó mucho una parte de la arquitectura mexicana, que son los conventos del siglo XVI. Ese momento en que, del momento de la conquista a 1580, del 20 al 80, 60 años, se construyen alrededor de 300 lugares en una fiebre enloquecida por construir, ¿no? Por ejemplo, eran conventos de 60 celdas y tenían 2 monjes. Y nunca hubo más. Luego hacían acueductos a un pueblo que iban a hacer, porque los pueblos indígenas eran dispersos, entonces ellos pensaban congregarlos en un pueblo, aquí, ¿no? Entonces el acueducto era para llevar agua de aquí al pueblo, que no existía, que iban a hacer, pero aquí no había agua, entonces, pero se hicieron el acueducto a un pueblo que nunca se hizo. Y ese es el de Tembeleque, por ejemplo, que es una de las obras de ingeniería más grandes de América. Tienes 70 metros de altura. ¿Y cómo es locura. ¿Cómo integraste esa locura a tus cosas? Bueno, ¿qué era lo que era veías? interesante es que era muy masivo, daba una arquitectura muy masiva, muy simple, todo ese periodo del siglo XVI, con una luz muy misteriosa, ¿sabes? Se conecta bastante con la luz románica, del románico europeo. Esa simplicidad es la que me llamó mucho. Y visité casi todos. Eso te alimenta, ¿no? Eso, ¿cómo se va a traducir en tu obra? Quién sabe, ¿no? Eso te sirve, esa pesantez te sirve para hacer cosas más ligeras. Sí. Sí, no hay un causa-efecto en eso, ¿no? Te alimenta como una poética que te interesa, pero ¿cuál va a ser el resultado? Quién sabe, ¿no? ¿Qué otra cosa te interesó de la arquitectura? La arquitectura mexicana, la prehispánica, siempre te la encuentras, ¿no? Y siempre te sorprende. Lo del sur, lo maya, es realmente misterioso y no sabemos la realidad, no sabemos cómo se usaban esos espacios. Entonces, están muy alejados de nosotros en ese sentido, por eso vuelven a ser mucho más misteriosos, ¿no? Se puede decir que esta producción parte básicamente de 1966, en que él realiza la Escuela de Derecho de la Universidad de Tamaulipas, en Tampico, en el momento en el que él deja ya sentadas las bases de lo que será el futuro de su obra. En realidad se trata de edificios muy masivos, de tendencia horizontal, en los cuales
Los ingresos están muy marcados, sobre todo con el uso de pórticos o atrios, edificios que siempre giran alrededor de un patio de reminiscencia tanto de nuestros edificios coloniales como de la gran tradición mediterránea de los patios, y edificios que buscan siempre protegerse de las inclemencias exteriores, sobre todo de los fuertes asoleamientos que se padecen en este país, con vanos muy marcados y de alguna manera protegidos del exterior. También es distintiva de la obra de Teodoro González de León el empleo de ciertos materiales como el concreto, en especial el concreto dejado aparente. El tipo de materiales que él utiliza, el concreto aparente, tiene una característica especial que es la de mezclar en la producción de este material algún tipo de piedra, en especial mármol de algún tono rosáceo, para cortar el gris muy fuerte del concreto. Este concreto se martelina para exponer el grano, para darle ese acabado rugoso, que es el que le conocemos, y que le da este aspecto masivo, como de realmente de piedra que tienen sus edificios. Él de alguna manera sigue muy de cerca la frase de quien fuera su maestro, el gran arquitecto suizo Le Corbusier, en la idea que la piedra del siglo XX es el concreto. Una característica muy importante de la obra de González de León es que se trata de una arquitectura fuertemente moderna, pero con una personalidad muy propia. De manera general, yo diría que busca siempre una relación con la ciudad. Es una arquitectura que busca enriquecer a la ciudad. Se mete a ella responde a ella. Otra característica importante es que hay una búsqueda de la forma como un orden que englobe todo. Siempre hay una preocupación por darle forma a las cosas. Y otra característica muy importante es que es una arquitectura que busca perdurar y que tiene una escala y tiene una fuerza y una monumentalidad especiales. De manera más particular, el uso de ciertos elementos la caracterizan. Por ejemplo, el concreto cincelado, el uso del concreto cincelado, darle importancia a los accesos, darle mucha importancia a los espacios internos de circulación, a los patios, a los puntos de los encuentros, como los llama él. Las columnatas, el talud, la pérgola, en fin, son elementos que van conformando este lenguaje que le dan su característica especial. Más recientemente ha introducido otros aspectos como es el uso de ejes diagonales, composiciones a base de volúmenes simples, mucho más sueltos. Proyectas, cuando te dan un proyecto nuevo, cuando te dan una cosa nueva, cómo surge la idea? ¿En qué cosas son en las que te fijas? ¿Cómo vas empezando a planear, por ejemplo? Pues si hubiera un método para componer, que es lo que pretenden todos los maestros de las escuelas, que les enseñan puras aberraciones, porque no existe un método para crear. La idea cuando viene, cuando sientes que hiciste un envolvente que toma el espacio y a la vez es un volumen, esas dos cosas, ¿no? El espacio y el volumen que lo envuelve, que ya te convence. Entonces en ese momento lo confrontas con lo que te pidieron. ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos son el programa, el sitio, el clima, con todos los alrededores, si se lleva bien con los alrededores, ¿no? Y vas confrontando, pero no hay método.
de repente dices, bueno, esta idea no se lleva bien con los alrededores, pero me gusta tanto que no me importa que no se lleve con los... Y eso ya es una cosa tuya. Y claro, es una propuesta. ¿Sí? ¿Verdad? Ajá. Eso también, con la cuestión de la arquitectura, casi siempre son cosas que te encargan. Lo que pasa es que en arquitectura lo confrontas con tu programa, es decir, con lo que te piden, ¿no? Y con el sitio. Porque tampoco puede ser una arquitectura que no se pueda vivir, ¿no? Claro. Que porque le entre el sol en una forma atroz y la gente no pueda... O que... Es decir, a mí me importa que la arquitectura, cuando tú te metas, la vivas bien. Es decir, sientas que es placentero estar adentro, ¿no? Entonces, creo que la emoción la vas a sentir más. La emoción plástica que haces, si tú gozas el espacio bien, lo vives bien, se completa todo el fenómeno, ¿no? La emoción es más profunda, la que te da la plástica del... Ahora, la libertad creativa del arquitecto frente a una serie de cosas que tienes que, con funciones con las que tiene que cumplir, y además me imagino que también habrá problemas con algunas personas que te mandan a hacer cosas y de repente puede haber un enfrentamiento, ¿no? Claro, claro. ¿Qué con tu libertad creativa en ese momento como arquitecto? Bueno, eso lo vas conquistando tal vez poco a poco, ¿no? Al principio pues no te dejan hacer la gente nada, ¿no? Pero pues poco a poco la gente tiene más confianza, sabe qué es lo que haces, ¿no? Por otro lado, ya espera algo. Y claro, tampoco hay que dejarse llevar por eso, porque la gente espera que repitas algo que conoce. Claro. Eso es que hacen la trampa de repetirte tú, ¿no? Ojalá yo pudiera no repetirme nunca, ¿no? Ojalá. No es fácil. Bueno, la cuestión estás hablando de la forma, estás hablando del espacio, el color. ¿Cómo entra en la arquitectura? Bueno, mira, el color... Hay muchas formas de dar el color. El color, siempre hay color en la arquitectura. El concreto, yo lo hago de color rosa, gris, rojo, como en el edificio de Banamex en el centro, donde le metí la piedra de tezontle que tiene el edificio colonial que está junto, claro, revuelta con el concreto. Ahora estoy haciendo el blanco para el conservatorio. Entonces, siempre hay color en los materiales, ¿no? Hay un prejuicio de que el color es solamente la pintura aplicada, digamos, a la Barragán, ¿no? Sí. Y no es cierto, la arquitectura siempre tiene color porque los materiales tienen color, ¿no? Yo no he usado mucho color pintura, pintada, sino más bien en los planos remetidos, porque siento que se comporta mal. Ajá. Que no resiste bien la intemperie, ¿ves? Y a mí me interesa una arquitectura con piel dura, para que resista la intemperie. ¿Pero en qué cosas piensas tú? Bueno, por ejemplo, la que estoy diciendo ahora, que es el conservatorio, el tema fundamental es la acústica. Cuando haces un edificio para una colectividad, que es que les hagas un lugar para que se encuentren. Eso me interesa en la arquitectura. Si ves, siempre ha habido patios, ¿no? Patios donde están todas las puertas a todos los lugares, porque ese es el chiste. A fuerza vas a dar al patio. Sí. Entonces, si vas a dar fuerza al patio, te encuentras. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo de Teodoro y que yo admiro muchísimo en él ha sido este afán o este deseo de renovación constante en su trabajo. Es un hombre que, y con una tremenda inquietud, no ha dejado nunca de preocuparse por una nueva propuesta, por una nueva línea, ¿no? Por una nueva posibilidad. Es un hombre muy cercano a los hombres. Y esto evidentemente se refleja en sus obras, ¿no? Se ve, a pesar de lo que muchos pudieran decir en contra, Teodoro es una persona sumamente preocupada con el hombre que habita o con el hombre que recorre o con el hombre que descubre cada uno de sus trabajos. En la Universidad Pedagógica. Allí el espacio comunal es una gran calle peatonal que sigue en zigzag las curvas de nivel del terreno
y ahí están todas las puertas a todos los lugares. Entonces, en esa calle, es un edificio calle, como la Suprema Corte, Sí. dan todas las partes, ahí dan. Entonces la gente a fuerza usa la calle para todo, para ir de un lado a otro y se encuentra, que eso no importa. Ahora, ¿tú qué piensas que son las tendencias de la arquitectura a futuro, para el año 2000? Mira, todas las bolas de cristal que ha habido han fallado. Me interesa más la obra última, ¿no? Y hacerla distinta, o lo más distinta que pueda, porque no es fácil cambiar de lenguaje cada lunes. Es una frase de Mies van der Rohe. A nivel habitacional, siempre se consideró como una labor baja, que la hacían gentes con es con el movimiento moderno. Cuando Le Corbusier dice, la habitación es la nueva catedral, ¿verdad? Y con eso quiere decir que hay que recuperar toda la ciudad para diseñarla y que sea una obra de arte. Porque las gentes que hacían la vivienda antes, la hacían bien, la hacían con una tradición de hacer bien, claro, aunque no fueran arquitectos, ¿no? Claro. Pero eran maestros de obras preparados. Antes, solo los monumentos, entendidos como templos, etcétera, eran considerados como arquitectura. Es decir, donde se llamaba al arquitecto para que hiciera una obra y representara un lugar, ¿no? Claro. Que fuera el símbolo del lugar, el símbolo del tiempo o el símbolo del patrono del lugar, ¿no? Claro. Del patrón. La arquitectura, digamos, civil, que hacían bien las cosas, eso se perdió. Y ahora se hace una imitación de la vivienda de la clase media, que es todo lo que nos rodea, ¿no? Sí. Todo lo que nos rodea. Y lo malo es que es en todas las ciudades de México. ¿Y es en México particularmente o es...? Toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Igualita, además se repite el mismo patrón. Es el crecimiento espontáneo de gente que no tiene... la tradición de hacer una buena vivienda, no hay quien la haga, el artesano ya no existe, ¿no? Sí. Y por otro lado, lo de la clase media lo está haciendo. La arquitectura es, de alguna manera, una de las bellas artes que mayor compromiso guarda con la sociedad. Hoy veremos, con los ojos de Teodoro González de León, un compromiso con la estética. Profesionales muy mal preparados o subprofesionales, ¿no? Si la falta de conciencia a nivel colectivo hace que la ciudad sea fea, porque nadie le importa, nadie exige que una fachada no sea agresivamente fea, ¿no? Sea descuidada, mal hecha, o se esté cayendo y el propietario no la repare, ¿no? Es decir, una conciencia de la fachada pública, es decir, de lo que tu casa ofrece al exterior, ¿no? Como cara, para que tu entorno todos los días sea bueno. ¿Crees
que existe una escuela mexicana de arquitectura.